¿Era Jesús pobre? ¿Era rico? Este ha sido siempre un tema importante para muchos cristianos. Por eso decidimos publicar este video presentando una respuesta a esta pregunta. Por otro lado, es importante evitar cualquier posición extrema que diga Jesús era rico o Jesús era pobre. De esta manera podremos verificar más claramente los puntos que sustentan la idea de un Jesús pobre y un Jesús rico, y al final de este video llegar a un veredicto basado en todo lo que hemos leído en la saga. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de JJ Benítez, Caballo de Troya. El nacimiento de Jesús en un establo. Debido a que Jesús nació en un establo, mucha gente cree que Jesús era pobre, pero esta no es una afirmación válida. Así, cuando María quedó embarazada, se dictó un decreto para que todos se censaran, cada uno en su propia ciudad. Esto obligó a María y José a emprender un viaje de aproximadamente 120 kilómetros hasta Belén. Por eso viajan y llegan a Belén. María entra en proceso de parto y termina dando a luz en un establo, ya que no había otro lugar donde quedarse. Sin embargo, es importante prestar atención a que el texto no dice que José no tenía dinero para quedarse. Así, dice que José no encontró lugar en las posadas. Es decir, debido al mencionado censo, mucha gente viajó a Belén, por lo que como María estaba embarazada, tuvieron que viajar más lentamente y por tanto es probable que muchos llegaran primero a Belén, ocupando todas las posadas. En otras palabras, no fue por falta de dinero que Jesús nació en un establo, sino por falta de plazas en los hoteles de aquella época. ¿Era Jesús en verdad pobre? Algunos argumentan que Jesús era un hombre pobre que vivía en la más extrema humildad, mientras que otros sugieren que tenía un cierto nivel de comodidad financiera. Se menciona que Jesús hizo una elección consciente de renunciar a la riqueza para centrarse en su ministerio. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús dice: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Este pasaje sugiere que Jesús no tenía una residencia permanente y vivía de forma muy modesta. Por otro lado, hay quienes argumentan que Jesús no era necesariamente pobre, sino que su situación económica era desconocida. Es cierto que Jesús tenía seguidores ricos, como José de Arimatea, quien proporcionó su tumba después de su crucifixión. También se sabe que Jesús trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio, lo que habría sido una profesión respetada y relativamente bien remunerada en la sociedad de la época. El tectón es ante todo un artesano considerado por los historiadores de Israel del siglo I como de clase media-baja. Leyendo los evangelios con sentido crítico y aunque sabemos que están plagados de errores, daría la impresión de que el grupo de Jesús vivía de los aportes o ofrendas que le daban las personas en donde predicaban, o que necesitaban el apoyo de féminas adineradas para sobrevivir, como se dice en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. No parece que fuera muy rico. Para aclarar, cuando se dice pobre, no se está diciendo que Jesús haya sido un indigente,
Hay que notar que en esa época solo existían dos clases sociales, los ricos y los pobres. Lo que estamos diciendo es que no era rico, es decir, que no tenía las riquezas terrenales que esos líderes religiosos dicen que tenía. En esa época, el trabajo de carpintería era un trabajo bueno y reconocido, pero no era como el del recaudador de impuestos o los dueños de los viñedos, que contaban con varios empleados y terrenos, características propias de un rico de la época, así como no se dedicaba al trabajo manual, sino más bien a la administración. Lo que es seguro es que era autosuficiente como los apóstoles. En la saga de libros Caballo de Troya se menciona mucho esta situación de Jesús. En el Caballo de Troya 3 se menciona que Jesús y su familia experimentaron la pobreza. Se describe un ambiente de pobreza y dificultades, donde se menciona que Jesús estaba rodeado de personas que eran tratadas sin piedad y que formaban el escalón más bajo de la sociedad. Además, se hace referencia a la pobreza como un capítulo decisivo en la vida de Jesús. Estas referencias sugieren que el libro presenta a Jesús y a su familia como personas que experimentaron la pobreza y las dificultades económicas durante cierto periodo de sus vidas, sobre todo luego de la muerte de José, el padre biológico de Jesús. En el Caballo de Troya 4, Nazaret, se menciona que la familia de Jesús experimentó la pobreza en cierto momento de su vida. María, la madre de Jesús, dice lo siguiente: Al no contar con esos dineros que nos correspondían en justicia, todo se desmoronó. Antes de un año, los fondos acumulados por mi esposo se agotaron, y no tuvimos otra opción que sacar a la venta una de las casas propiedad de José y del padre de Jacobo. Ello nos permitió un respiro, pero nuestro destino estaba escrito con la tinta de la pobreza. En el Caballo de Troya 6, Hermón, se menciona que Jesús y sus discípulos vivían de forma sencilla y austera, pero no se hace una afirmación explícita sobre si Jesús era pobre o no. Se describe que Jesús y sus seguidores no tenían posesiones materiales y que dependían de la caridad de otros para sobrevivir. Además, se menciona que Jesús no tenía una casa propia y que se alojaba en casa de amigos y seguidores. En el Caballo de Troya 9, Caná, se menciona en una conversación con Flavio, donde Jesús menciona que no tiene posesiones materiales y que no busca riquezas, sino que su misión es espiritual. Por último, en el diario de Eliseo se aborda el tema de la riqueza de Jesús. Según este diario, se menciona que un hombre llamado Abraham donó todas sus posesiones y riquezas a Jesús de Nazaret, como agradecimiento por haber sido bautizado por Abner. Se describe que Abraham era dueño de grandes rebaños de vacas y ovejas, así como de haciendas y barcos de carga, y que la fortuna que donó a Jesús ascendía a 1000 talentos. Este evento sugiere que, al menos en el contexto del libro, Jesús recibió una gran herencia y se convirtió en una persona adinerada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este hecho ocurrió ya en los meses finales de la vida de Jesús, y que quizás solo sirvió para sustentar todo el grupo de personas que acompañaban a Jesús, y que bien pudo luego haber sido donado ese dinero. En general, en toda la saga Caballo de Troya se presenta a Jesús como un hombre humilde y sencillo, que renunció a las riquezas materiales y vivió en simplicidad, dedicado a sus enseñanzas y a ayudar a los demás. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas
pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.